Diputado del Congreso de los Diputados, Marcelo Expósito, representante de este partido, Podemos de España. Marcelo Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Nos ¿Cómo recibe va? bien, nos Muchas recibe gracias, bien usted? muchas gracias por llamar. ¿Nos recibe bien? ¿Nos escucha bien, diputado ¿Ahora se Expósito? oye bien? Nosotros lo ¿Sí? ¿Se escuchamos, oye? ¿Se oye? ¿Se me oye? sí, nosotros lo escuchamos bien. ¿Usted nos recibe bien? Ah, perfecto, perfecto, sí. Yo también escucho, sí, sin ningún problema. Bueno, Te decía que buenos días y muchísimas gracias por llamar. gracias a usted por aceptar esta comunicación, dada la diferencia horaria, ¿no? Acá son las 10 de la mañana, 9 minutitos, y en España tenemos 4 horas de diferencias más. ¿En qué ciudad de España se Sí, sí. encuentra usted, diputado Expósito? Yo ahora estoy en Barcelona. Yo soy diputado por Barcelona de una coalición de partidos que tiene por nombre en catalán En Comú Podem, en castellano sería En Común Podemos, que es una coalición de fuerzas de izquierda que incluye a Podemos en Cataluña, pero que incluye también a la organización de la que yo vengo originalmente, que es Barcelona en Comú, que es la organización que ganó hace 2 años las elecciones locales en Barcelona y por la cual gobernamos el Ayuntamiento de Barcelona, siendo la alcaldesa, como sabéis, Ada Colau. Nuestro, nuestra organización, nuestra coalición catalana, dentro del Congreso de los Diputados, que opera a nivel de todo el Estado español, de toda España, que está sito en Madrid. En el Congreso de los Diputados conformamos un grupo parlamentario donde la fuerza principal es Podemos y alrededor de la cual estamos otras fuerzas de coalición territoriales, gallegas, catalanas, etcétera. Y es un grupo de diputados bastante amplio, de 71 diputados, que es un poco más de un quinto de la Cámara de los Diputados en España, y que justamente es el grupo parlamentario que, como tú estás bien refiriendo, pues tuvo una posición crítica con respecto a la visita del presidente argentino Mauricio Macri. ¿Nos puede explicar, por favor, por qué tomaron esta posición y cómo llegó a ustedes la situación de esta referentes de movimientos sociales, referente del movimiento social Tupac Amaru en Jujuy y a nivel nacional también, Milagro Sala, que se encuentra atravesando procesos judiciales y privada de su libertad a pocos días de asumir el gobernador Gerardo Morales de la Alianza Cambiemos, ¿no? En coincidencia con la alianza gobernante a nivel nacional en la provincia de Jujuy. ¿Cómo llega a usted esta información? ¿Cómo toman postura? Y esta Sí. diputada, Irene Moreno, también de la misma coalición, de la alianza que usted menciona, de Podemos, con esta remera puesta en el Congreso con la inscripción Liberen a Milagro Sala. Claro. Mira, en primer lugar, nosotros ya tuvimos conocimiento de que el presidente Macri venía en un viaje oficial a España. Nos parecía que ya de entrada era pues un gesto significativo que el gobierno español de derecha, el gobierno, para quien no conozca, del Partido Popular, que es el partido de la derecha, el partido, digamos, histórico de la derecha aquí en España, el gobierno presidido por el presidente Mariano Rajoy, pues nos pareció un gesto significativo que el primer viaje oficial de un mandatario extranjero que ellos organizaron en este mandato del gobierno de derecha en España, pues fuera un viaje oficial de Mauricio Macri. Los lazos entre Mariano Rajoy y Macri son estrechos. Rajoy ha apoyado explícitamente la candidatura presidencial de Macri en Argentina, y entonces, por tanto, a nosotros nos parecía que ya había ahí un mensaje político de fondo sobre el que reflexionar. Nosotros, evidentemente, no cuestionamos ni la legitimidad de Macri como presidente de un país democrático hermano, ni tampoco la legitimidad que asiste al presidente del gobierno de España, pues para organizar la agenda de visitas oficiales como el gobierno considere. Pero nosotros también consideramos que en la medida en que, como te decía, somos un partido que no somos un partido minoritario, somos la tercera fuerza del Parlamento, más de un quinto de la Cámara, respaldados por 5 millones de votos, prácticamente los mismos votos, un poco menos que los votos que tiene el Partido Socialista, que es la segunda fuerza de la Cámara, pues entendemos que también a nosotros nos asiste la legitimidad de tener una posición favorable o desfavorable con respecto a la agenda internacional y de viajes oficiales de nuestro gobierno. Entonces, desde esa
Desde esa posición, respetando la legitimidad de los otros, pero también haciendo valer la nuestra, nosotros empezamos ya a considerar que el viaje de Macri, como te decía, es ya un mensaje por parte de nuestro gobierno. Ya nos parecía de entrada evidente que Macri iba a venir, por una parte, algo que después ha confirmado de manera clara, que por una parte Macri iba a venir para ser postulado, para ser presentado, pues como la punta de lanza, como la cabeza de una restauración derechista en América Latina, una restauración de gobiernos de derecha que, si bien es cierto que en Argentina, con todos los reparos que uno pueda plantear, ha adoptado una vía electoral, pues también en otros lugares como Paraguay o Brasil ha adoptado vías de quizá no tan, más reprobables, ¿no? En el caso de Paraguay o Brasil, mediante el uso anómalo o el uso retorcido de mecanismos institucionales que finalmente han dado al traste con gobiernos progresistas sin pasar por las urnas, sin pasar por elecciones, esta revocación. Entonces esto ya en principio nos parecía una cuestión, un tema a cuestionar, que nosotros teníamos que desvelar o que poner de manifiesto que ese viaje oficial ya era un viaje con una intencionalidad claramente política que afectaba evidentemente a la correlación de fuerzas a nivel internacional. Por otra parte también nos parecía por pura intuición que por las políticas del primer año y medio de gobierno de Macri, por las propias declaraciones que Macri llevaba haciendo desde tiempo atrás y también por el propio trayecto, obviamente, tanto político como empresarial de Macri, nos parecía en segundo lugar que era bastante evidente que Macri iba a venir a España a plantear una serie de lazos comerciales sobre los que nosotros también teníamos cosas que decir. De nuevo, no cuestionamos que Macri tenga legitimidad como presidente electo en Argentina para plantear los lazos comerciales con España que él considera mejores para su país, para los argentinos y las argentinas, pero también nos parece, por otra parte, que de alguna manera el tipo de lazos comerciales, de vínculos que Macri vendría a establecer a España, por de alguna manera apuntaban a la restitución de un tipo de políticas neoliberales que han sido nefastas tanto en Argentina como en el conjunto de América Latina, también en España y en el sur de Europa. En España y en todo el sur de Europa todavía estamos viviendo de una forma muy ostensible, ¿no?, en los efectos de la crisis económica, social, política que ha causado el neoliberalismo. Por tanto, también desde la legitimidad que respetamos al presidente argentino, también pensamos que teníamos algo que decir o que recordar también, incluso digamos a los españoles y a las españolas, recordarles que ese tipo de alianzas que Macri quizá venía a establecer con el mundo financiero empresarial español son alianzas que algo tienen que ver también con el tipo de políticas que han causado una crisis terrible, devastadora, que todavía en España y en el sur de Europa estamos sufriendo. Eso fue en principio lo que nosotros ya empezamos a pensar, a considerar sobre la visita de Macri a España. Pero pocos días antes de su venida, además, algunas organizaciones sociales y organismos en defensa de los derechos humanos argentinos nos pidieron a nosotros, nos mandaron información pidiéndonos interesarnos por el caso de Milagro Sala. Entre esas organizaciones se encuentran pues el Comité por la Liberación de Milagro Sala, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales Argentino. Ellos nos enviaron muy amablemente unos correos electrónicos con unos dossiers informativos sobre el caso de Milagro Sala, y nos pareció que, que en la medida en que, como ellos estaban planteando, ya se había internacionalizado el caso de Milagro porque había importantes organismos internacionales de derechos humanos que se habían manifestado en favor de la libertad de Milagro, dado, como digo, que había ya una internacionalización del caso y que había organismos y organizaciones argentinos que nos estaban pidiendo mediar, nos pareció que era nuestra obligación informar, por una parte, al presidente Macri de esta circunstancia, sumarnos a ese llamado de liberación para Milagro porque estamos de acuerdo con esas peticiones, y también nos parecía respetuoso desde el punto de vista institucional pedirle a Mauricio Macri y también al embajador argentino en España que, de la misma manera que nos habían hecho llegar los puntos de vista por parte de las organizaciones y los organismos que he mencionado, pues también nos parecía respetuoso solicitar que nos hicieran ellos partícipe del punto de vista del propio gobierno argentino. Esta circunstancia no se ha producido. Lo cierto es que en medios de comunicación y en redes sociales de Argentina y de España, pues ha habido efectivamente una gran circulación de la información con respecto a cómo nos hemos posicionado frente a Macri
y también ha circulado ampliamente nuestra petición de libertad para Milagro, pero por el momento el presidente solamente nos ha respondido de forma pública, no directa, por vía institucional, y sí estamos esperando, eso sí, una reunión con el embajador argentino para poder tener, como digo, el punto de vista oficial del gobierno de vuestro país. A ver, diputado Espósito, si entendimos bien, entonces, ustedes toman conocimiento de la existencia tanto de quién es Milagro Sala y de la situación de Milagro Sala a raíz de información que les hacen llegar las organizaciones que están trabajando en la situación justamente judicial de esta referente social a través del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y también de esta, bueno, podemos decir, comisión que se conformó de derechos humanos para la liberación de Milagro Sala. Antes de estos, ¿ustedes no tenían conocimiento de Milagro Sala y de su situación judicial? Sí, ciertamente muchos de nosotros teníamos información. Milagro Sala ya era un referente social para todas las personas, digamos, de perfil de izquierda o progresista, pues que tenemos algún conocimiento de la realidad de América Latina. Algunos de nosotros ya conocíamos, de hecho, que Milagro había sido el objeto de duros ataques por parte de medios y de organizaciones políticas de derecha en Argentina antes del ascenso a la presidencia de Mauricio Macri. Sin Milagro ya era para muchos de nosotros una persona conocida, ciertamente. Teníamos también referencia de cuál era el trabajo social que ella había desplegado con Tupac Amaru en Jujuy. Nosotros también, muchos de nosotros conocíamos, de hecho, que Milagro asciende como líder social surgiendo de la crisis que provoca el neoliberalismo en Argentina en los años pasados. Nosotros ya sabíamos un poco la vinculación de Milagro y de su movimiento, pues con en su origen, pues con los movimientos de trabajadores desempleados y etcétera. Lo que es cierto es que nosotros, sabiendo también cuál era la situación de encarcelamiento que muchas organizaciones califican, nacionales, argentinas, internacionales, califican de irregular, lo cierto es que a nosotros también nos pareció que era conveniente, por así decir, tomar esa bandera desde el momento en que organismos argentinos nos interpelan. No es que no tuviéramos en la cabeza la posibilidad de intervenir, de interceder por Milagro, pero es cierto que, como tú bien sabes, o yo te lo explico, nosotros, claro, evidentemente tratamos estas cuestiones con un poco de cautela por un motivo que te voy a explicar a continuación. Nosotros somos críticos o conectamos con una larga tradición crítica sobre el tipo de relaciones que se suelen establecer entre los países europeos, España en particular, y con América Latina, y con Argentina en particular. Nosotros somos muy cuidadosos de que no parezca que, digamos, desde una supuesta democracia madura como es la nuestra, intervenimos en las cuestiones internas de un país que consideramos inmaduro, ¿verdad?, o que tiene problemas. Esto, que es una característica visión colonial, imperialista, nosotros tenemos mucho cuidado de no caer en ello. Por tanto, siempre es delicado ver cómo nosotros planteamos la intervención desde Europa en cuestiones que tienen que ver con un país latinoamericano. Y estamos realmente pensando que el caso de Milagro Sala era una cuestión a reivindicar frente a Macri, ciertamente. Pero lo cierto es que cuando son los organismos argentinos los que nos interpelan por la cuestión, y también cuando efectivamente ellos nos mandan pruebas fehacientes de la dimensión internacional que ha tomado el caso de Milagro, nosotros ya vemos clarísimamente que ahí lo que nos corresponde institucionalmente es efectivamente hacer bandera de esa cuestión e intervenir frente al presidente Macri para plantearle no solamente el problema, sino también para plantearle sobre todo nuestra posición, que ahora es inequívocamente a favor de las posiciones que defienden que Milagro ha sido detenida de una manera irregular y que por tanto lo ha sido por motivo de su actividad política, y que por tanto como una líder social y política que está encarcelada tiene que ser inmediatamente liberada. Insisto, ¿no?, con este aspecto, porque, como usted también lo ha señalado, Milagro Sala tiene mucha prensa en contra en nuestro país, sobre todo a la prensa o al periodismo que corresponde o responde a corporaciones mediáticas, ¿no? Podemos decir que un alto porcentaje del periodismo, de la prensa argentina,
no informa o no se manifiesta precisamente en forma objetiva, no voy a decir a favor, sino en forma objetiva por la situación por la que está atravesando desde fines del año 2015 Milagro Sala en Jujuy. Entonces, también se interpreta que la intervención de organismos internacionales, de Naciones Unidas y de la OEA, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura, también, todo esto que está presentando al gobierno nacional solicitando informes, inclusive advirtiendo sobre el incumplimiento de tratados internacionales que tiene que ver con derechos humanos y con que se respeten las garantías constitucionales del debido proceso, porque tampoco se manifiestan estos organismos internacionales a favor o en contra de esta referente social. No se solicita que no sea juzgada, ¿no? No solicitan que los procedimientos judiciales no se realicen. Simplemente lo que advierten al gobierno nacional, simplemente y nada menos, es que se respeten las garantías constitucionales del debido proceso. Bueno, esto es interpretado por algunos sectores en nuestro país como una intromisión de estos organismos internacionales y también que se está operando desde ciertos sectores políticos, precisamente desde el kirchnerismo, en organismos internacionales para que justamente adviertan estos temas ante el gobierno nacional en referencia a la situación de Milagro Sala. Lo mismo se ha pronunciado desde determinados medios en nuestro país respecto a la participación de ustedes, digo, de Podemos, de este partido político, en el Congreso en España ante el presidente Macri. Por eso le insistía con la pregunta si ustedes toman conocimiento de esta referente social a raíz de los informes y de los pedidos de estos organismos, y usted bien me ha señalado que ya antes entonces conocían a Milagro Sala como una referente social de América Latina, no es que toman conocimiento de esto en esta oportunidad. Claro, entiendo. Sí, aquí hay dos cuestiones. Sí, entiendo entonces el carácter de la pregunta. Hay dos cuestiones aquí. Nosotros efectivamente conocemos de antes el caso de Milagro Sala. La conocemos como referente social y conocemos también su caso, ciertamente. Lo que debo decir respecto a esto es que incluso en el caso de que nosotros hubiéramos tomado conocimiento por las organizaciones sociales y por el pronunciamiento de los organismos internacionales, no se nos podría acusar de estar instigados a mover el caso, por dos motivos. En primer lugar, todos esos organismos y organizaciones internacionales que tú has mencionado muy bien, incluyendo otras, son organismos imparciales. Es decir, no se puede acusar a la OEA o no se puede acusar no sé, a las Naciones Unidas o a Amnistía Internacional de ser organizaciones que actúan de parte del kirchnerismo en Argentina. Eso es una absoluta brutalidad que quien lo diga verdaderamente está siendo un inconsciente, porque uno no puede directamente, por defender justamente una posición política en tu país, no puedes arrojar ese tipo de dudas sobre organismos internacionales cuya existencia es absolutamente vital. Los organismos internacionales que vigilan por el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales por los derechos humanos son organismos, son instituciones, son tratados, son acuerdos que surgen en todo el mundo después de momentos en los que la humanidad ejerció acciones de las que nos tenemos que sentir históricamente avergonzados. Son instancias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, después de la experiencia del Holocausto, son instituciones y acuerdos que surgen después de la experiencia terrible de las dictaduras en América Latina, de las dictaduras militares cívico-militares en América Latina. Esas instancias internacionales, insisto, acuerdos, tratados, organismos, son vitales para la supervivencia, para el mantenimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Entonces, incluso en el caso de que no es la situación, como te he explicado bien, pero incluso en el caso de que nosotros hubiéramos tenido conocimiento de Milagro Sala, a través de esos organismos, no se nos puede calificar de que estén actuando de parte, porque como digo, es en primer lugar el propio gobierno argentino el que está obligado a atender a esos llamados
por la forma en que ha suscrito esos convenios internacionales. Nosotros no hemos obligado al gobierno, al Estado argentino, a que suscriba ningún tratado internacional, ningún acuerdo internacional sobre respeto a los derechos humanos. Por tanto, nosotros lo único que hacemos es, incluso en el caso de que fuese cierto que son esos organismos los que nos han instigado a nosotros a tomar parte en el caso Milagros Sala, lo hacemos porque el gobierno argentino está desoyendo algo que es una obligación. No solamente es una obligación explícita porque ha firmado esos tratados, es también una obligación ética y moral, porque esas organizaciones, insisto, esos tratados internacionales, el respeto a los derechos humanos es algo vital para la supervivencia justamente de las libertades democráticas en el conjunto del mundo. Por tanto, quien está ahí, digamos, actuando de parte, desde nuestro punto de vista, es el gobierno argentino cuando desoye esos llamados y no respeta los tratados internacionales que ha suscrito. Ahí es donde se está actuando de parte. Por otra parte, nosotros, frente a la visita del presidente Macri, no adoptamos una posición partidaria con respecto a la interna política del Estado argentino. Nosotros lo que, de hecho, no sé si vosotros habéis leído un artículo que publiqué en el diario Página 12 en estos días pasados, ayer mismo, cuando el presidente, yo en ese artículo explicaba que cuando el presidente Macri vino a hablar al Congreso de los Diputados a España, hizo un discurso muy decepcionante. Él hizo un discurso donde primero se refirió todo el tiempo a la interna política argentina, básicamente hizo varias alusiones a la confrontación entre Cristina, Macri, kirchnerismo, macrismo, y además llamó explícitamente a las inversiones económicas de las grandes empresas españolas en Argentina. Yo lo que le recordaba en ese artículo al presidente Macri es que el anterior mandatario argentino que estuvo en España, que fue el presidente Raúl Alfonsín, en el año 78 hizo en el primer mandato de Alfonsín, en los primeros años de la democracia argentina, Alfonsín hizo un discurso de gran altura histórica, donde habló de la fraternidad entre los pueblos de Argentina y de España, habló de la necesidad de reforzarnos mutuamente en el respeto a las libertades y a los derechos humanos. Hay una diferencia entre un presidente que viene a una Cámara de Diputados, como es el caso de Macri, donde apela a cuestiones internas de su país y reduce el vínculo entre nuestros países a las inversiones económicas. Hay una diferencia importante entre eso y adoptar la posición de la altura de un estadista que en la Cámara donde reside la soberanía popular tiene que hablar en términos genéricos de cuáles son los intereses de las mayorías populares entre nuestros dos países. Tiene que hablar de la fraternidad entre nuestros pueblos. No puede venir a la Cámara de Diputados a hacer un discurso completamente de parte. Te quiero decir con esto que a nuestro modo de ver, y esto es una crítica explícita que nosotros hacemos, repito, con respeto, pero una crítica explícita, el presidente Macri ha venido a adoptar una posición de parte partidaria a España para los tipos de lazos económicos que ha venido a buscar, por la manera en que ha utilizado también su presencia oficial en España para potenciarse a sí mismo como un mandatario de derecha, por las alusiones que ha hecho en la Cámara de Diputados a su confrontación interna con el kirchnerismo, por la manera en que ha evitado asumir los llamados internacionales sobre el caso de Milagros Sala. Un mandatario, un estadista de altura, un mandatario de un país democrático, no puede asumir de una manera tan descarada una posición de parte, tiene que asumir una posición de altura. Y en realidad, como tú bien has dicho, lo que los organismos internacionales están pidiendo al gobierno argentino es que se respeten las garantías procesales en el caso de Milagros Sala. No hay un pronunciamiento sobre lo que Milagros Sala ha hecho anteriormente. Si nadie entra a valorar la biografía de Milagros Sala, nosotros la valoramos, pero lo que le estamos pidiendo a Macri no es algo que parta de una valoración de la biografía de Milagros Sala. Lo que le estamos pidiendo es que respete justamente los llamados internacionales a los que nos sumamos para que adopte las medidas que le obligan el hecho de haber suscrito los tratados internacionales y asumiendo también nosotros que efectivamente hay indicios de que Milagros Sala se la ha detenido sin respetar sus derechos y por motivos políticos. Por tanto, como te digo, las acusaciones que pueda haber en alguna prensa argentina, no lo sé, sobre nuestra posición de parte, bueno, nosotros podríamos adoptar una posición de parte si fuésemos una organización, un movimiento social. Pero nosotros somos organizaciones políticas que, como te he dicho al principio, tenemos 5 millones de votos y tenemos 1/5 de los asientos, de los escaños
en la Cámara donde reside la soberanía popular en España. Por tanto, nosotros también somos responsables. Lo que estamos, la manera en que estamos interpelando al gobierno argentino no es de parte. Estamos interpelando al gobierno argentino desde la responsabilidad que a nosotros también nos obliga como representantes de la soberanía popular de un país al que Macri ha venido a visitar en viaje oficial. Esas acusaciones de estar actuando de parte, por una parte son absurdas, no tienen fundamento. Y por otro lado, como te digo, son absolutamente inconscientes, no son acusaciones responsables, porque estamos hablando, te repito, de organismos internacionales, de tratados internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos, y es una cuestión en el estado del mundo, el estado actual del mundo, absolutamente vital que eso se respete. Ha sido usted absolutamente claro, diputado Espósito, ¿no? Y para remarcar, bueno, en sus conceptos ha sido absolutamente claro. Y para remarcar, digamos, el peso y el lugar que ocupa esta alianza constituida por varias fuerzas, el partido de izquierda que usted representa, Podemos, usted es secretario tercero del Congreso de los Diputados, ¿no? O sea que forma parte de la mesa de autoridades del Congreso. Exacto. Tú ten en cuenta que nosotros, la Cámara de los Diputados, el Congreso de los Diputados en España, tiene un órgano de gobierno, es el gobierno justamente del Congreso de los Diputados, que tiene una presidencia, 4 vicepresidencias, 4 secretarías, tiene por tanto 9 miembros. Nuestro grupo parlamentario tiene 2 miembros en ese órgano de gobierno, lo que de alguna manera te da una indicación de la importancia que nuestro grupo parlamentario tiene en el conjunto del Congreso de los Diputados. Mi compañera Gloria Lizo de Podemos y yo fuimos los que en la recepción oficial de Macri en el Congreso de los Diputados, al entrar Macri en el Congreso, el órgano de gobierno evidentemente le hizo el saludo de recepción, y fue en ese momento cuando nosotros le hicimos entrega de esta carta con un dossier también informativo sobre el caso de Milagros Sala. Hay una carta donde le explicábamos nuestra posición y le pedíamos una entrevista para que él nos transmitiera la posición oficial del gobierno argentino. Te quiero decir que además nosotros le hicimos entrega de esta carta en particular a Macri en nuestra condición no solamente de grupo parlamentario, sino en nuestra condición de miembros del órgano de gobierno del Congreso de los Diputados. Y nosotros somos gente que sí, venimos de organizaciones sociales, venimos de movimientos sociales, de organizaciones profesionales de la sociedad civil, pero nosotros somos muy cuidadosos con mantener, digamos, el respeto y los protocolos institucionales por un motivo muy sencillo. Nosotros hemos atravesado, como Argentina atravesó en un momento, una durísima crisis económica, institucional, política, que todavía hoy está salpicando nuestro país de casos de corrupción política absolutamente espantosos. Nosotros somos ciudadanía que hemos venido de manera organizada a dar un salto a las instituciones para pedir justamente respeto institucional. Si hay algo que tenemos muy claro es que las instituciones tienen que ser respetadas y no pueden ser utilizadas de parte. Por tanto, te quiero decir que nuestro reclamo a Macri no era un reclamo tampoco, como parece que se hacen acusaciones, de tipo partidario. Nosotros, mi compañera Gloria Lizo y yo en particular, le hicimos entrega de esta carta a Macri siendo muy conscientes de que estamos asumiendo un papel netamente institucional. Nosotros tuvimos por eso la importancia de que a nosotros nos llamaran la atención organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, pidiéndonos interesarnos, mediar por el caso de Milagros Sala, y ahí nosotros estamos obligados en nuestro papel institucional a transmitírselo al presidente Macri. Te quiero decir que esas acusaciones que se pueden hacer de que nosotros actuamos de parte, instrumentalizamos las instituciones o se nos instrumentaliza por una parte del espectro político argentino son completamente absurdas. Nosotros evidentemente tenemos una conciencia de que hay una función casi histórica que nosotros tenemos que cumplir en este momento en España, que es restituir la legitimidad y el funcionamiento correcto a las instituciones democráticas que han sido sistemáticamente instrumentalizadas, corrompidas por el efecto justamente de la crisis política de los últimos años en nuestro país. Por tanto, nosotros no vamos a ejercer ningún gesto que se pueda interpretar ni como partidario, ni como corrupto, ni como interesado, porque justamente hemos venido a las instituciones a lo contrario. Y esto es también una cuestión que te quiero remarcar, por tanto, al hilo de tu pregunta. Nosotros le hicimos entrega al presidente Macri de esa carta solicitando información y pronunciándonos sobre el caso de Milagros Sala, haciéndonos eco de peticiones
de organismos internacionales en nuestra condición de miembros del órgano de gobierno del Congreso de los Diputados de España. Y ahí yo te puedo decir que no vamos ni a aceptar, más allá digamos, de los gustos, de las afinidades políticas que cada uno tenemos, nosotros en ningún caso vamos a actuar de parte ni vamos a hacer un uso de las instituciones que se pueda considerar un uso de parte y menos de parte de una discusión interna de la política de un país como es Argentina, que es un país hermano cuyas cuestiones internas nosotros respetamos. No es desde ese lugar que nosotros intervenimos desde el lugar institucional, y de la misma manera que Macri vino a pedir una serie de a forjar una serie de alianzas políticas y económicas que nosotros sí consideramos que son de un interés de parte, nosotros también consideramos que tenemos legitimidad política e institucional para plantearle, como estamos haciendo, las críticas que hacemos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con las confrontaciones internas de la política en Argentina. Clarísimo, diputado Espósito. Lo último y una respuesta sintética. Han presentado esta carta, entonces, en su investidura, en carácter institucional, como miembro del órgano de autoridades de la Cámara de Diputados, y además solicitaron una entrevista con el presidente Macri, que no le fue otorgada, y además han solicitado una entrevista con el embajador argentino en España, nos decía al inicio. Sí. Y sí, tampoco sí. Todavía le fue otorgado. Sí. Nosotros entregamos la carta a Macri y simultáneamente, inmediatamente después, la enviamos por fax a la Secretaría del embajador argentino en España. Macri no nos ha dado respuesta oficial, pero cuando Macri se reunió en reunión oficial con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, que es la sede del gobierno, la sede de la presidencia del gobierno español, en la rueda de prensa oficial, que fue una rueda de prensa evidentemente muy populosa, con muchísima prensa nacional e internacional, en esa rueda de prensa los periodistas le preguntaron a Macri por nuestra carta y Macri se tuvo que pronunciar públicamente. Él la respuesta que dio fue que, bueno, que es una cuestión interna argentina, hay separación de poderes y el poder judicial es independiente y él no podía intervenir. Sin embargo, él se vio obligado, y esto es interesante, a decir que él, no obstante, había invitado o iba a invitar a organismos internacionales y españoles a visitar Jujuy para poder comprobar que efectivamente se estaban dando las garantías procesales de Milagro en su detención. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Nosotros no hemos recibido respuesta oficial, pero el caso ha cobrado tal dimensión en España que la prensa, insisto, le ha preguntado en la rueda de prensa oficial con el presidente Rajoy y él se ha visto obligado a responder. La respuesta que nos ha dado es claramente insuficiente en dos sentidos. En primer lugar, justamente lo que los pronunciamientos internacionales están poniendo de manifiesto es que no ha habido esas garantías procesales para Milagro y la detención, por tanto, se puede considerar irregular. Punto uno. Punto dos. Macri no hace referencia en ningún momento al hecho de que Macri es una diputada electa para el Parlamento de Mercosur. Por tanto, a ella la protege el fuero especial de los cargos electos. Por tanto, ahí no hay respeto a las garantías procesales si efectivamente un cargo electo no ha podido asumir su cargo en un Parlamento por haber sido detenida. Y punto tres, Macri no especifica cuáles son los organismos españoles o internacionales, no especificó en su respuesta, a los que tiene pensado invitar a visitar Jujuy. Nosotros estaríamos encantados de ir a Jujuy a formar parte de esa visita internacional. Por tanto, ahí es donde está ahora mismo la cuestión. También al día siguiente yo hablé con la Secretaría del embajador argentino en España y obtuve un compromiso verbal a que en los próximos días nos van a contactar para fijar también un encuentro entre el embajador argentino en España y nosotros para poder justamente tratar el caso. En principio la situación está ahí y nosotros creemos que evidentemente es una cuestión que va a continuar necesariamente, inevitablemente, más allá de la visita oficial de Macri a España, que ya finalizó este viernes pasado. Diputado Marcelo Espósito, muchísimas gracias por esta comunicación. Usted ha sido sumamente claro, le agradecemos nuevamente. Y si se llega a producir esta entrevista con el embajador argentino en España, nos estaremos comunicando nuevamente. Lo que no sabemos es si
el horario del programa que conducimos habitualmente durante los días entre semana es óptimo para usted, ¿no? Porque nuestro horario habitual de los días entre semana es de 19:30 a 21:30, o sea, estamos comenzando cerca de las 20 horas, que son pasadas la medianoche en España, ¿no? Se nos va a dificultar un poquito la comunicación. No pasa nada. Dos cuestiones. Si nosotros lo vamos a ir haciendo público, el seguimiento del caso. Nos parece que es un tema que ya es de interés público internacional y, por tanto, lo que vaya sucediendo, nuestros contactos con el embajador, eventualmente, etcétera, efectivamente los vamos a ir comunicando públicamente, por una parte. Y por otra parte, nosotros estamos completamente a vuestra disposición, que es nuestra función también política e institucional, estar al servicio de medios de comunicación, por una parte, de organizaciones sociales, de la sociedad civil, porque también hay algo que nosotros hemos venido a hacer a las instituciones en España, que es restituir el principio de transparencia y de rendición de cuentas. A diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos de corrupción política en nuestros países, nosotros estamos completamente convencidos de que una función ineludible por parte del ejercicio político, como digo, es la transparencia en las actuaciones que se ejercen, y también la rendición de cuentas cuando por parte de la sociedad civil, de medios de comunicación, se nos piden justamente explicaciones o cuentas por nuestra actividad institucional. Así que a vuestro servicio cuando queráis. El embajador argentino justamente es Federico Ramón Puerta, ¿no? Oriundo de la ciudad de Apóstoles, de la provincia de Misiones, una provincia del nordeste argentino, aquí cierto, es limítrofe de la provincia de Corrientes. Cierto, es verdad, mira. De la industria yerbatera. No sé si tenía conocimiento. Ajá, eso sí sabemos. Bueno, diputado Marcelo Espósito, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo muy grande, un abrazo a todas. Gracias. Gracias, hasta luego.